Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra, una iglesia en la cual le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, nos oriente, nos enseñe, nos direccione, nos forme, nos renueve, nos restaure en todas las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Tu palabra dice en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Amado Espíritu Santo, clamamos, pedimos, llévanos a ser testigos del reino de los cielos en esta tierra en nombre de Jesús. Hoy le pedimos a la persona más importante dentro de la iglesia, al Espíritu Santo, que entre. Entra, amado Espíritu Santo, toma todo el control, obra como quieras, gesta como quieras, manifiéstate como quieras, ejecuta todo como tú quieras, amado Espíritu Santo. Entra a las redes sociales, entra a los medios de comunicación, entra a cada casa, que entra a cada hogar, entra a la casa, a la familia, al corazón, a la mente, a las emociones, los pensamientos, al carácter, las palabras, las actitudes, la voluntad. Solo tú tienes el poder y la autoridad de entrar a cada rincón, amado Espíritu Santo. Entra a cada rincón del alma, del espíritu, de la mente, del corazón, renueva, restaura. Abre los sentidos espirituales, corre el velo de la mente y el corazón para que tengan tu entendimiento para el conocimiento de la revelación de la palabra. Declaramos que eres tú, Espíritu Santo, el que nos guía y nos llevas a toda verdad. Llévanos a toda verdad de lo que declaró nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Llénalos de tu fuego, tu unción, tu poder y tu sanidad a partir de ahora. Oramos por los salmistas, oramos por sus vidas, oramos por su matrimonio, por sus hijos, su familia. Oramos por el propósito, el llamado que tú tienes para con cada uno de ellos. Te pedimos, Espíritu Santo, llénanos de tu fuego, que el fuego del Espíritu Santo encienda sus sentidos espirituales, que el fuego de Dios encienda sus bocas en sus cuerdas vocales. Toma el control y llénanos de ese fuego de alabanza, de adoración del reino. Que la presencia tuya los embriague, los inunde, los sature a partir de hoy en el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, hoy oramos por las redes sociales. Entra, amado Espíritu Santo, llena las redes sociales de tu presencia. Que las redes sociales sean lavadas, purificadas, santificadas por la sangre del Cordero de Dios y que sea el Espíritu Santo obrando en plenitud a partir de ahora. Quiero invitarlo a usted que nos acompañe en un tiempo de alabanza, adoración. Entre en la alabanza, adórelo, glorifíquelo, exáltelo, honrelo, bendígalo al único Dios vivo y real, a Jesucristo. Él es el Rey de gloria, es el Señor de señores, es el Dios de dioses, Jesucristo. Entre y alábelo, adórelo y exáltelo con todo su corazón y el Señor se encargará de cada una de sus necesidades. Entremos en este tiempo de alabanza, adoración y ya viene la palabra para el día de hoy. Bueno, así como le decía el Paz, a orar, a exaltar el poderoso nombre de Dios con total disposición, con total entrega. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 7 al 8 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Ok? Así en ese mismo sentir, en esa misma disposición, no permita ninguna distracción, no permita lo que esté pasando en su entorno, sino solamente allí lo invito a que se conecte con el Señor, lo invito a que se conecte con nosotros y adore con esta canción que se llama Eterno Amor. Te bendecimos solamente a ti, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón. Ni riquezas ni honor, nada tiene un valor que pudiera apartarme de ti. Es tan solo tu amor el que llena mi corazón. Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Padre, ahora y por siempre tu rostro buscaré. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies. Ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor.
mi orgullo dejé, mis deseos también, para darte mi adoración. Más que fama y honor, mi anhelo es buscarte. Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Padre, ahora y por siempre tu rostro buscaré. Créalo. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies. Ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies. Ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. En tu eterno amor. En tu eterno amor. Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Padre, ahora y por siempre tu rostro buscaré. Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Padre, ahora y por siempre tu rostro buscaré. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies. Ante tu gracia y majestad te humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies. Ante tu gracia y majestad te humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Eterno amor, en tu eterno amor. Gracias, Dios, porque tú nos hablas a través de la palabra, porque nos das claridad, nos das entendimiento. Por eso te bendecimos y te glorificamos a ti, Señor. Bueno, continuemos entonces con el tema para el día de hoy, es el querer como el hacer. ¿Cuántas personas piden que el Señor coloque el querer como el hacer? Anhelamos y le pedimos al Señor que coloque el querer como el hacer. Muchas veces en nosotros está el querer. Yo quiero orar,
quiero leer la palabra, quiero ayunar, quiero meditar, pero el hacer no está, porque está la carga, está el cansancio, está la pesadez, está la opresión, está la angustia, está la zozobra, está la incertidumbre, están los inconvenientes, están los problemas, están las dificultades. Y muchas personas, es que yo me levanté con unas ganas de orar, pero no, con ese cansancio. Mira que yo tenía tantas ganas de leer, pero no, yo empecé a leer esa palabra y no entendí nada. No, yo quería ayunar, pero no, preciso me invitaron a desayunar, entonces no pude, la verdad no pude. Y el Señor es el que coloca el querer y el hacer. El querer está en nosotros, pero en la carne gana, la carne muchas veces no deja avanzar la carne. ¿Por qué? Porque la carne se preocupa más por el alimento, se preocupa más por la angustia, se preocupa más por las zozobras, se preocupa más por la incertidumbre, se preocupa más por la duda, se preocupa más por el temor, por lo que se está viviendo en el entorno. Entonces como que no avanza, no evoluciona la persona. Mire que yo quería orar, mire yo tantas veces que yo le pido a Dios que yo quiero orar, yo quiero ayunar, yo quiero leer la palabra, pero la persona se queda ahí, no avanza, no evoluciona. Es precisamente ¿por qué? Porque la duda, el temor, la ansiedad, la depresión, todo lo que lo rodea el entorno no lo deja avanzar a la persona. Pero el querer como el hacer, el Señor no solamente nos da la orden de obedecer, sino que también provee en nosotros ese querer y nos da esa fuerza, ese poder para nosotros hacerlo. Está en el Señor colocar ese poder para hacerlo. Nosotros queremos, pero muchas veces al hacer nos quedamos colgados, no avanzamos, no evolucionamos. El querer, el Señor trabaja desde el corazón para que nosotros nazca el deseo sincero de agradarle, el cual viene y quita toda resistencia natural y oposición hacia las cosas buenas que el Señor ha colocado en nuestras vidas. Pero también el hacer es el Señor que nos da ese deseo, esa intención y buena intención para que también provee el poder, la sabiduría, la oportunidad para ejecutar la acción. Y es ese poder que nos da para ejecutarlo. Como le estaba diciendo inicialmente, yo quiero, pero como me quedo colgado en hacerlo. Y el Señor lo hace. Por eso es tan importante que le pidamos al Señor, Señor, coloca en mí el querer como el hacer. Yo quiero hacerlo, pero me quedo colgado en el hacer. Entonces, llévanos, Señor, al querer y el hacerlo, el que yo pueda hacer y ejecutar los planes que tú has hecho o has asignado en mi vida, pero también ese querer y hacer en orar, en ayunar, en leer la palabra, en meditar, llevar el mensaje a otras personas, mensaje de salvación, de restauración, tantas personas que están necesitadas por un camino de transformación y el Señor quiere usarnos a nosotros, pero muchas veces nos enfocamos en nuestros propios inconvenientes y circunstancias sin mirar que hay muchas personas que están viviendo cosas similares o peores. Por eso quiero que me acompañe a la palabra del libro de Filipenses capítulo 2, 12 al 13. Filipenses 2, 12 al 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire que aquí nos está hablando una palabra en la cual el Señor dice que en su buena voluntad, pero él mismo en su buena voluntad dice que él en su presencia solamente, mucho más ahora en su ausencia, y es ocuparnos por la salvación, ocuparnos por la palabra, ocuparnos por buscar su presencia, buscarlo en fuego, en espíritu y en verdad, buscar esa presencia del Señor, porque dice aquí, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia. Mira que esa era una palabra que le hablaba el apóstol Pablo a sus discípulos, ¿cierto? No solamente en su presencia que buscaran al Señor, sino que también se había dado cuenta que la ausencia de Él lo buscaban, y es que precisamente ahí donde está en nosotros esa obediencia, en buscar al Señor. No es como muchas personas que como que tienen que tener el pastor ahí, el líder ahí, o como dicen, como el policía ahí diciéndole, oiga, ya oró, oiga, ya leyó la palabra, oiga, ya ayunó, oiga, pero usted ya buscó de Dios, oiga, pero le pidió dirección a Dios, pero usted ya buscó la dirección del Señor para que le dé dirección, qué es lo que quiere hacer y cómo lo que tiene que hacer. No haga su voluntad. Por acá nos dice que no solamente es su ausencia y ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor. Y cuando habla acá, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, es que el mundo muchas veces busca arrastrarnos los deseos, las pasiones, la ansiedad, la inseguridad, el temor. Cuando nos ocupamos con temor y temblor es que realmente nos postramos delante de su presencia, buscamos su conocimiento, buscamos su revelación, buscamos su entendimiento, buscamos nuestra libertad en la oración, en ese clamor en la presencia del Señor. Pero dice aquí, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, por la buena voluntad del Señor. Él lo coloca, el querer, Él coloca el hacer. Por eso es que muchas veces, no, tengo unas ganas de ir a orar, tengo ganas de leer la palabra, no, es que me va a meter a leer la palabra. Es en ese momento que el Señor ya colocó el querer como el hacer. No es que después voy a leer, ay, sí, Dios me habló esta mañana, sí, yo escuchaba que Dios me decía, póstrese, yo escuchaba que Dios me decía, ore, yo escuchaba que Dios me decía, lea la palabra, yo escuchaba que Dios me decía, ayune, pero no, la verdad es que no he
podido. Él ya colocó el querer por su buena voluntad. Pero mire que ya tenemos que hacer una acción, el hacer. El Señor coloca el querer, pero también coloca el hacer, y el hacer tenemos que hacer la acción. Y la acción es irlo a ejecutar. Es como cuando el Señor lo lleva a usted a darle una palabra a una persona, cuando el Señor lo lleva a orar por una persona, lo inquieta, vaya al hospital y ore por tal persona. Cuando alguien lo llama, mire que tengo un familiar enfermo, mire que tengo una persona que está padeciendo una enfermedad, mire que tengo una persona que está muy mal, y como que el Señor es el que coloca a esa persona para que llamarlo a usted, y como que usted lo único que tiene que hacer es ir y orar, llamar o buscar a esa persona y orar. Ya el Señor colocó el querer como el hacer en nosotros, está a ejercer lo que el Señor ya colocó en cada uno de nosotros. Ya que el Señor siempre quiere que hagamos su voluntad. Para muchos obedecen estando su autoridad espiritual presente, pero es aquí donde el Señor realmente mira cómo está nuestro corazón, y es cuando nosotros realmente lo hacemos ya una acción. Vamos a hacerlo, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a leer la palabra. Por eso les decía anteriormente, tienen que tener un policía encima para que haga las cosas. No, mire que encontramos a los apóstoles. El Señor les dio instrucciones a los apóstoles cuando los estaba formando, pero el Señor venía hablándoles que Él partiría, que Él se iría, que Él no los dejaría solos, que les dejaría el Espíritu Santo, el Consolador. Él les dijo, os conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, quien os guiará y llevará toda verdad. Ellos lo sabían, pero como el Señor dice la palabra que Él resucitó, pero que aún los discípulos los encontró haciendo lo mismo. Encontró a Pedro pescando, los otros discípulos pescando, pero cuando viene el Señor y se les aparece, dice que Él estaba en la orilla del río, estaba lanzando un pescado. Vinieron los discípulos y miraron quién era, porque se veían el fuego, y vieron y se encuentra que era Jesús. Pero cuando viene el Señor Jesús, Él les habla sobre el propósito, sobre el llamado que tiene para con cada uno, y automáticamente ellos, ¿qué hacen? Se devuelven y se van a donde el Señor los mandó, donde los mandó al aposento alto para que recibieran la impartición del Espíritu Santo. Mire que después del libro de Hechos, capítulo 2, los apóstoles no volvieron a ser los mismos, porque ahí ya estaba el Espíritu Santo sobre ellos. Usted y yo, cuando somos bautizados, usted y yo, cuando entramos en un nuevo nacimiento, recibimos el Espíritu Santo, pero recibimos el poder del Espíritu Santo, y ahí es donde el Señor quiere obrar a través de nuestras vidas. Ahí está el querer como el hacer, y eso obra es en el poder del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Por eso, ¿qué situación, circunstancia está viendo usted que pronto usted no le ha hecho caso al Señor? Lo que usted al Señor le ha dicho, ir a orar, clamar, pedirle en su presencia, buscar su presencia, pero también leer su palabra, pero también ir a llevar el mensaje a otros que están esperando una respuesta a lo que usted y yo nos está llamando el Señor. Pero encontramos que el Señor obra en cada uno de nosotros, ya que primero obra con el querer y después el hacer, por su buena voluntad, pero también nos da la fuerza para llevarla a cabo, y esa fuerza viene en el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando yo les hablo del Espíritu Santo, no es en mis fuerzas, no es en mi voluntad. El Señor nos coloca el querer como hacer, y vamos y lo hacemos, y el Espíritu Santo empieza a obrar a través de nuestras vidas de una manera sobrenatural. Quiero que miremos en el libro de Filipenses. Vamos a mirar Filipenses 1:6. Mire lo que le dice en Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor Jesús ya empezó en nuestras vidas. Cuando, por eso le digo, usted fue a un encuentro, usted fue bautizado, usted empezó a buscar del Señor, el Señor empezó a orar a través de su vida, lo invitó a una reunión, oraron por usted, el Señor ya empezó a orar a través de su vida. Pero aquí dice el Señor, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién? El Espíritu Santo a través de nuestras vidas, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el Señor vendrá perfeccionándonos día a día, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, o hasta cuando partamos con el Señor, la estará perfeccionando en cada uno de nosotros, siempre y cuando usted y yo estemos conectados a la oración, a la palabra, el clamor, el ayuno y la intercesión, para que el Señor nos perfeccione día a día. Por eso podemos estar confiados en que el que comenzó el Señor nosotros esa buena obra, Él la completará, y no depende solamente del Señor, sino también de nuestros propios impulsos, de nuestros propios deseos de hacerlo, porque Él coloca el querer, pero también tenemos que hacerlo guiados y direccionados por el Espíritu Santo. Mira que aquí yo le estoy hablando no en mis fuerzas, es que yo sé que lo puedo hacer, es que yo lo puedo lograr. Algunos hablan de esa parte, me dicen, es que yo sé que lo puedo lograr, y yo sé que Dios me va a respaldar, y ahí no está el Señor. Está sobrando en sus fuerzas, está obrando en su humanidad, está obrando en sus estructuras, está obrando en sus estrategias, pero acepte el Señor que coloca el querer como hacer. Pero nosotros, cuando el Señor empieza a obrar a través de nuestras vidas, el ejecutarlo está en cada uno de nosotros. Es lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas. Por eso miremos lo que nos dice en el libro de Santiago. Vamos al libro de Santiago. Vamos a mirar el libro de Santiago capítulo 2, verso 24. Santiago 2, 24. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Muchas personas se justifican por las obras, pero es que yo fui y oré,
Pero es que yo le regalé, yo le di el diezmo, yo le di una ofrenda, yo le di a tal persona, yo ayudé a tal otro. Nos justificamos. Y Dios lo ve, Dios sabe que yo te lo hice. Muchas veces nos justificamos por las obras, no por la fe. Y el Señor aquí nos habla es que la fe, y la fe la produce es el Espíritu Santo. Esa fuerza interior que opera a través de nosotros en la dirección y el conocimiento del Espíritu Santo, orando a través de nuestras vidas. Por eso Él lo dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Por las obras. El hombre siempre se justifica por las obras. Porque yo ayudé, yo hice, inclusive usted puede ver en las redes sociales, en los medios de comunicación, usted puede ver personas que hacen obras, inclusive se toman fotos, incluso hacen videos, hacen selfies como hacen algunos, hacen reels en los cuales muestra, mire una obra que yo hice, ayudé a tal persona, ayudé a tales personas, pero lo hacen es para los hombres, no lo hacen como para Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo cuando hizo obras no lo hizo para exhibirse, para que el pueblo lo viera, lo hizo porque el Padre se lo decía, y el Señor nos manda a hacer obras, pero es para Dios, como para Dios, todo lo que hagamos como para Dios. Por eso dice ahí, y no solamente por la fe, ya que las obras debemos empezar a hacerlas no solamente por la fe, sino por lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, ya que estas buenas obras que el Señor nos hace hacer resultan y resultan en justificación. Esas obras de fe serán un factor decisivo sobre quienes las reciben, pero también quienes las reciben a la medida plena de la vida eterna en quien se le condena. Pero también esas obras en cómo miramos quienes las reciben y las hacen con amor. Pero también esas obras en quienes se condenan es que las hacen como diciendo que Dios sabe que yo hago buenas obras y pensando que por las obras será salvo. No, la palabra dice que seremos salvos es por gracia. Las obras es algo que nos pide el Señor hacer obras. El Señor nos manda a hacer obras y esas obras las hacemos pero como para Dios y dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora vamos al libro de Romanos capítulo 2. Quiero que me acompañe el libro de Romanos capítulo 2. Vamos a mirar Romanos capítulo 2, 6 a 7. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Mire que aquí pagará a cada uno conforme a sus obras. Recuerda que estamos hablando sobre la fe y las obras. Aquí el Señor nos está explicando que recibiremos conforme a sus obras pagará el Señor, pero conforme a las obras que hace uno acorde en la dirección del Espíritu Santo, pero de corazón que las hagamos. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, cuando buscamos hacer el bien es para Dios. ¿Qué dice el Señor? ¿Será que hoy hago esta obra con esta persona? Le ayudo, pero yo necesito la dirección del Espíritu Santo. Necesito el conocimiento de su palabra. Necesito el entendimiento y la revelación cómo debo orar y actuar con esa persona para darle las buenas obras, para llevar este mensaje, para dar lo que el Señor me ha colocado a darle a esa persona, hacerlo por buenas obras. Por eso dice, y vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra y inmortalidad. Esa gloria y honra en el Señor, que nos puede dar el Señor a cada uno de nosotros. El Señor recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Quienes perseverando en hacer el bien buscan gloria, pero también buscan inmortalidad, la inmortalidad ya en Cristo Jesús. Pero quiero que me acompañe y que nos habla el libro de Efesios. Miremos lo que nos habla el libro de Efesios. Vamos a mirar en capítulo 2, 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. ¿Seguro que le estaba hablando sobre la fe anteriormente? Es un don que coloca el Espíritu Santo. Hay personas que tienen fe, le tienen fe a las imágenes, le tienen fe a sus negocios, le tienen fe al dinero, le tienen fe a los agüeros, le tienen fe. Por acá el Señor habla de una fe directamente del reino, directamente de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Yo sé que yo soy salvo por la fe que ha colocado el Señor a través de mi vida, porque esa fe está en mi corazón y lo he sentido y lo he vivido a través del Espíritu Santo. Y es esa fe que usted debe tener, esa convicción, esa firmeza, esa certeza, esa seguridad de que usted es una persona que ha sido rescatada de las tinieblas, pasada a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, que ya no anda en tinieblas, que anda en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice acá, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ese don de Dios es esa fe. Por eso cada día debemos pedirle al Señor, aumenta mi fe, dame esa fe, ese don de la fe, necesito que sea incrementado. Por eso cuando el Señor Jesús habla sobre la fe, Dios dice que si le dijeres a ese monte, quítate y se quitará, y dile, échase a la mar, será echado a la mar. Y es por la fe, esa fe que nos ha dado el Espíritu Santo. Por eso hay personas que hay diferentes niveles de fe, y esos niveles de fe se alimentan en la dirección del Espíritu Santo, pero con el conocimiento de la palabra, pero también con la dirección que el Espíritu Santo como lo lleve a ejecutar
la obra, el plan que el Señor ha dicho o hablado sobre su vida. Por eso aquí dice, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso es lo que les hablaba anteriormente, que muchos se glorían por las obras, porque yo hice, le di, le compré, le regalé, le di a tal persona. No, acá estos son obras que sí justifican, que son las buenas obras, las que habla Santiago. Son las obras que justifican, las obras que uno hace directamente guiado por el Señor, por obras guiados para la fe, ¿cierto? Para aumentar la fe, pero también obras en las cuales queremos honrar al Señor y honrarlo, hacer la obra. O sea, si el Señor nos lleva a orar por una persona, es una obra que estamos haciendo, pero oramos y el Señor le da libertad a esa persona, le da la sanidad, para darle la gloria a Él, no porque yo sea el más ungido, no, para darle la gloria al Señor de lo que el Señor está haciendo detrás de esta persona. Miremos ahí mismo en el libro, volvamos nuevamente al libro de Romanos, vamos al libro de Romanos capítulo 2, nuevamente, y miremos el versículo 13. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Mira que encontramos en esa parte que hay personas que escuchan la palabra, pero no hacen nada. Que el Señor los está llamando a un cambio, a una transformación, ¿cierto? Y conocen, se les habla la palabra, pero siguen todavía en el pecado. O conocen, escuchan de la palabra, ¿cierto? Pero como que el Señor les está llevando a hacer la obra, pero no la hacen. No la hacen porque les da temor, no la hacen porque de pronto como que no es el momento, no estoy preparado. Algunos llevan 10, 15 años en la iglesia, no estoy preparado, yo creo que no. Hacen cursos de teología, cursos de una cosa, cursos de otra cosa, están metidos en las cosas de Dios, pero como que no estoy preparado. Todavía creen que no están preparados. Si el que prepara es el Espíritu Santo, no el hombre, el prepara es el Espíritu Santo. Por eso dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Los oidores, lo que no hacen, sino los hacedores de la ley serán justificados, los que hacemos la obra de Dios. Pero acorde a la palabra, lo que el Señor nos está diciendo a usted de mí, estos son de los que se justifican, que somos para lo que el Señor nos está llamando a hacer las buenas obras, pero también hacerlas cuando el Señor nos manda y nos dice hacerlas, no quedarnos solamente quietos, sino ir a hacer la obra que el Señor nos está llamando. Quiero que me acompañe ahí mismo el libro de Romanos, miremos el capítulo 6 y miremos 6:16. Miremos Romanos 6:16. Dice, porque no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿A quién está sometido usted? De pronto está sometido a la ley del pecado. Todavía está en fornicación, el adulterio, el vicio, el alcohol, el engaño, la mentira, la falsedad, la hipocresía. Sois esclavos, dice la palabra, y prácticamente estamos sometidos a ese esclavo. Entonces, cuando nos habla acá en este versículo, ¿a quiénes obedecemos? ¿A la ley del pecado? ¿Obedecemos a las obras para justicia en obediencia? Que es lo que el Señor nos está llamando a hacer la obra. Pero mire que hay personas que obedecen más al pecado. No, es que no puedo. Y hay personas que quieren hacer la obra del Señor, pero están en pecado. Viven en adulterio. Personas que todavía viven con alcohol, personas que todavía meten vicio, personas que todavía ven pornografía, pero quieren que el Señor los use, pero tienen argumentos en su contra. Entonces no pueden hacer las obras del Señor porque están siendo esclavos. Porque dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Por eso, ¿a quién obedecemos? ¿A la ley del pecado o a la ley de la justicia? Por eso dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y la obediencia es cumplir la palabra del Señor, obedecer a su palabra, pero también hacer las obras que el Señor nos está mandando a través de la palabra, ya que las buenas obras ya estaban planificadas de antemano. Son ordenanzas dejadas por el Señor. Hay algunos que hacen buenas obras, pero es para aumentar su orgullo, pero también para exhibirse. Por eso lo que le hablaba inicialmente, esas personas que hacen una obra, toman fotos, hacen videos, mire, bailan, llevan comida a los pobres, personas necesitadas, les daban ropa, les ayudan con un alimento, les dan algo y hacen videos y hacen otro para que lo vean, que realmente eso ya hacen buenas obras. ¿Qué dice el Señor? ¿Será que para el Señor le agradan este tipo de personas o será que lo hacen para agradarle al pueblo? Tener en cuenta que las buenas obras que vienen del Señor vienen para el cumplimiento de su palabra en nuestras vidas, ya que las obras se reflejan en la fe y en la obediencia. Y es esa fe y la obediencia que el Señor nos está llamando a usted de mí para ejecutarlo. Muchas personas piden, Señor, coloca en mí el querer como el hacer. Y hay veces, por eso lo que le decía anteriormente, el Señor coloca el querer como el hacer y no lo hacemos. Y a veces lo hacemos acorde a nuestro propio beneficio, acorde para poder yo ganar estatus o de pronto un renombre delante de los demás, para que los demás me vean que estoy haciendo bien las cosas. Quiero que me acompañe nuevamente al libro de Filipenses. Vamos a mi libro de Filipenses, capítulo 2, miremos 5 al 8.
Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciendo desobediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire que encontramos el mejor ejemplo. El Señor Jesús se despojó de su majestuosidad, del reino, y vino a habitar en un cuerpo como el suyo y como el mío, ¿cierto? Pero vino a mostrarnos la humildad. Se despojó de todo, pero vino también a cumplir las ordenanzas, la orientación y la dirección del Padre. Ese es el mejor ejemplo que usted y yo podemos seguir. Y cuando llegamos a los caminos de nuestro Señor, es ahí donde miremos el mejor ejemplo, a Jesús, como lo dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos de Jesús, el consumador de la fe, no que hace el de allá, que dice el de allí, cómo lo hace el de allí. ¿Qué me dice el Señor? ¿Cómo yo lo debo hacer? Dice acá la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Mire que en él hubo el sentir, ya había el sentir porque ya estaba el Espíritu Santo aquí. Dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no trajo nada del reino para demostrar su poder en la tierra, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Yo encontraba acá que nos corresponde despojarnos de ese yo. Yo creo, yo pienso, yo voy a hacer, yo voy a comprar, yo voy a viajar, voy a traer. Ese yo es el que no deja obrar al Espíritu Santo. Pero si estando en la condición de hombre se humilló, en su condición y en mi condición. Dice: estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciendo desobediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la obediencia que el Señor nos está pidiendo a usted de mí. Una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir? El Señor Jesús dejó el viejo hombre en la cruz. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese hombre lo crucificó. Y ese hombre el que el Señor está llevando a usted de mí, a llevarlo a crucificarlo a través de la cruz de Calvario, para que pueda obrar el Espíritu Santo con total libertad a través de nuestras vidas y nos use para su gloria y para su honra. Ahí donde el Señor nos quiere llamar a usted y a mí, ya que nuestra salvación costó un precio que nunca podríamos pagar. Es por eso que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor, pero también con temblor. Dios nos salvó para que seamos salvos y formarnos a su imagen y semejanza, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer, poder que viene directamente del Señor, y ese poder el Señor ya no lo dio a usted de mí en el poder del Espíritu Santo. Pero miremos lo que nos habla el Señor en cuanto a esa parte, lo que nos habla en el libro de Juan capítulo 15. Vamos a mirar del 1 al 5. Juan 15 del 1 al 5. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mira el ejemplo que el Señor nos da. Prácticamente el Señor Jesús siempre estuvo conectado al Padre. Él nunca hizo nada por su propia voluntad. Él siempre hizo la voluntad del Padre. Por eso el Señor Jesús, en los 4 evangelios encontramos: yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre. Mis palabras no son mis palabras, son la voluntad del Padre. No me creáis a mis obras, creadle a las obras del Señor. Estos milagros no los hago yo, los hago en el nombre del Padre. O sea, todo le daba el primer lugar al Señor. ¿Qué es lo que no quiero llevar a entender? El Señor sí coloca el querer como hacerlo en nosotros, pero nosotros está darle lugar al Señor Jesucristo, darle el primer lugar a Él, que esté en el nombre de Él. Por eso dice la palabra que es el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí habla el Señor Jesús sobre la vid. Dice que Él es la vid, vosotros los pámpanos, nosotros. Y nosotros nos aferramos a la vid, al árbol de la vid. Y ese árbol es Jesucristo. Dice: y beber la rica savia del olivo, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos lo que Él nos manda hacer. Por eso dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano en que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué nos habla? Usted y yo debemos dar fruto, ¿cierto? Y dar fruto es en el poder del Espíritu Santo. Pero dice el Señor que el que no da fruto lo quitará. O sea, el que no da fruto, el Señor lo arrancará, lo desarraigará. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y es la palabra. Cada vez que usted y yo leemos la palabra, meditamos, estudiamos, memorizamos textos bíblicos, vamos por la calle, en el transporte, donde usted quiera que camine o vaya a algún lado, medite la palabra, porque la palabra empieza a limpiar sus pensamientos, sus actitudes, su carácter, sus palabras, sus acciones, sus decisiones, la palabra. Entonces medite la palabra, declare la palabra, porque el Señor lo está diciendo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra que hace, limpia cada área de nuestras vidas. Pero también dice:
permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si vosotros no permanecéis en mí. Eso es lo que les decía anteriormente. Si el Señor Jesús no estuviera conectado al Padre, no podría dar fruto, no podría haber dado la palabra como la dama. Si no estaba conectado directamente al Padre, no podía haberse usado sobrenaturalmente por el Padre. Si nosotros estamos conectados a la vida de Jesucristo, automáticamente daremos fruto. Por eso, si no permanecemos en Él, como el pámpano, no podemos llevar fruto, que es lo que nos llama el Señor. Dice, porque yo soy la vid. ¿Quién habla? Jesús. Vosotros los pámpanos, usted y yo, que permanecen en mí, si permanecemos en Él, y yo en Él, si permanecemos en el Señor, este lleva fruto, mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Y es ahí donde el Señor realmente coloca el querer como el hacer para llevar mucho fruto. Y ese fruto es el que demuestra realmente la obra del Señor en nuestra vida. Si realmente estamos en los caminos del Señor, y es ese fruto. Habrá diferentes clases de fruto que el Señor lo habla, inclusive en diferentes parábolas que habla el Señor. El que dio fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Pero inclusive el fruto de labios habla el Señor. ¿Qué palabras son las que usted y yo hablamos o expresamos? Y es esa vez donde el Señor quiere llevarnos a ustedes. El hacer morir las obras de la carne, y eso nos corresponde a cada uno de nosotros, y eso lo podemos hacer a través del Espíritu Santo, y ya no es por nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando le hablo del querer como el hacer, el Señor sí coloca el querer como el hacer, pero en mí está dejar el pecado, en mí está dejar la desobediencia, en mí está dejar el negativismo, en mí está dejar la necedad, en mí está dejar la terquedad, en mí está dejar la desobediencia, en mí está el obedecer lo que el Señor me ha dicho. Por eso le digo, mire que el Señor Jesús coloca aquí el ejemplo sobre la vid y los pámpanos, conectado al Padre. Dice que separados de mí nada podéis hacer. Él separado al Padre no podía hacer, y nosotros separados de Jesús nada podéis hacerlo, dice aquí la palabra. Por eso es que debemos conectarnos a la vid, y es lo que el Señor quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Ahora miremos lo que nos dice en el libro de Gálatas capítulo 2 verso 20. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire que aquí es una palabra que Dios le reveló al apóstol Pablo. Una palabra en la cual el Pablo mismo habla lo que el Señor le reveló, que él ya no vive. ¿Por qué? Porque Pablo habla inclusive en varios capítulos del libro Romanos sobre los miembros, que los miembros tienden a hacer una cosa, pero su espíritu intenta hacer otra cosa. Pero dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estoy juntamente crucificado con Cristo. ¿Qué quiere decir? Ese hombre estaba crucificado en la cruz. Pablo, ese viejo hombre. Este hombre tiene que estar todos los días crucificado en la cruz de Calvario. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, en el poder del Espíritu Santo. Ya no lo vivimos en sus fuerzas, ya no lo vivimos en nuestra fuerza, en nuestras emociones, en los pensamientos. No, es que mire, yo he luchado con este pecado, como hay personas que dicen, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está? No, bien, pero ahí en la lucha, está mal, porque todavía sigue en la lucha. No ha llevado a crucificar esa carne en la cruz. Aquí mismo lo dice la palabra, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él nos amó y se entregó a sí mismo por usted y por mí, para que ya no vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es lo que le he venido hablando todo el tiempo. El Señor sí coloca el querer como nacer, pero así como Dios llevó a Pablo a crucificarse juntamente con Cristo para que yo no obrara en sus emociones, en sus pensamientos, el Señor le colocó el querer y Él lo hizo, crucificó la carne. Por eso mismo lo declara, estoy juntamente crucificado con Cristo, y usted debe declararlo todo el tiempo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estoy juntamente crucificado con Él. ¿Por qué? Para que ya no ande mis emociones, mis pasiones, mis deseos. No, sino no andar en la carne, sino en el Espíritu. Es lo que se nos está llamando aquí el Señor a usted de mí. Es como debemos obrar y actuar, que ya no vivimos nosotros, pero sí vive el Señor Jesucristo a través de nuestras vidas. Ahora quiero que me acompañe nuevamente al libro de Filipenses. Vamos nuevamente al libro de Filipenses. Vamos a mirar el capítulo 2. Vamos a mirar del 12 al 18. Veremos del 12 al 18. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Se acuerda que hablamos antes de la salvación? Y aquí dice, ocupaos con temor y temblor. Pero dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hace todo sin murmuración. Miren lo que nos pide el Señor. ¿Se acuerdan que estábamos hablando sobre la carne y la carne que le gusta? Miren lo que le gusta a la carne. Hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en cada día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado en libación,
sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Mira que aquí nos da una reflexión sobre cómo estamos viviendo usted y yo. ¿Será que cuando el Señor nos llama a usted y a mí, o le pedimos que el Señor coloque el querer como el hacer? Pero miren lo que nos habla acá. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, liberándonos, alejándonos del pecado, huyendo del pecado. Dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero dice que algo que debemos hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Y eso qué lo hace? La carne, la humanidad. Entonces debemos, por eso cuando leí en el Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Espíritu. Entonces esta parte, todo sin murmuraciones, Señor, yo crucifico toda murmuración, toda contienda que se ha levantado en mi vida. Pero te dice para que seáis irreprensibles y sencillos. Aquí nos habla, y eso lo hace el Espíritu Santo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Es el entorno. El Señor nos manda a resplandecer en medio de una generación maligna, ¿cierto? Una generación perversa, una generación de pronto que le gusta el pecado, le gusta la inmoralidad, le gusta la inmoralidad sexual, la mentira, la falsedad, el engaño. Pero debemos ser luminares, dice ahí, como luminares en el mundo. Esos luminares marcando la diferencia. Ha sido de la palabra de vida, esa palabra en la cual el Señor nos está llevando a usted de mí, conocer la palabra, declarar la palabra, confesar la palabra, vivir la palabra. Y cuando vivimos la palabra, realmente es esos luminares que podemos reflejar a nuestro Señor Jesucristo a través de nuestras acciones, nuestros hechos. No es participar por las obras de las tinieblas. No, si estamos, el Señor nos tiene en un lugar donde estamos rodeados de gente perversa, maligna, como dice la palabra, debemos brillar como esos luminares. O sea, no compartir lo que ellos hacen. Marca la diferencia, pero es no peleando con ellos, ir a la oración y que Dios me lleve a hacer eso, iluminar esa luz delante de las otras personas, que es lo que el Señor les está llevando a usted de mí. Y es ahí que está viviendo, que padece su necesidad. Todo lo puedo en Cristo, pero que el Señor nos lleva a renovar y a restaurar cada una de las áreas de nuestra vida, y es como lo podemos hacer a través de la dirección del Espíritu Santo, pero con el conocimiento de la palabra. Por eso dice, y así mismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y es precisamente cuando vivimos problemas, circunstancias en nuestro entorno, regocijémonos en el Señor. Si usted sabe que está rodeado de gente maligna y perversa, no salga sin orar, no salga sin clamar, no salga sin leer la palabra, no salga sin estar cubierto en la oración, para que el Señor lo respalde donde quiera que usted vaya, donde usted quiera que se encuentre, el Señor lo va a respaldar. Ahora el siguiente punto, vamos a mirar un punto que es la amonestación. Quiero que me acompañe al libro de Primera de Tesalonicenses. Vamos a mirar en qué consiste la amonestación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, miremos del 12 al 23. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en esta parte de la amonestación, el Señor nos llama primeramente a amonestarnos a nosotros. Si pronto estamos rodeados, por eso cuando lo hablaba anteriormente la otra palabra, de pronto hay personas rodeadas, perversas y malignas. Pero también la amonestación primeramente tiene que venir para nosotros, pero también amonestar a las otras personas. De pronto personas que están en los caminos del Señor y como que se dejan llevar o se dejan mover por los que se mueven las otras personas, por el pecado, por el deseo. Pero nos dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y ahí tenemos que tener cuidado también cuando nos llaman la atención, cuando nos corrigen. Hagamos silencio, llevémoslo a la oración. Si de pronto estamos obrando mal, Señor, llevo esto a la oración. Yo necesito un cambio, una transformación en mi vida. ¿Por qué, Señor? Porque yo pido el querer como el hacer, pero a veces no soy de testimonio. Y como que otras personas ven cosas que yo estoy haciendo mal, quiero, Señor, que seas tú obrando en mi vida y que esta amonestación yo la recibo, pero también que haya un cambio. Necesito ese cambio en mi vida. Y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Y es ahí donde debemos tener paz en nuestro entorno, con quienes nos estiman, pero también llevando una palabra,
con la amonestación, pero dirigidos por el Espíritu Santo en el conocimiento de su palabra. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y esta parte yo encontraba que cuando el Espíritu Santo nos guía a los ociosos, amonestémosle. Por ahí dice, acá debemos amonestarlos con amor, no para destruirlos, sino para edificación, para formación, para construcción. A los ociosos, dice a los de poco ánimo, a los débiles, a los que seamos pacientes para con todos. Mira que ninguno pague a mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. De pronto en el llamado, en el propósito, recibimos pagos mal por bien, cosas que hacemos bien y como que recibimos mal de los otros. Oramos por esa persona, Dios hace el milagro, sana, después resultan hablando mal de nosotros. Paguemos bien, no hagamos mal, que porque ellos nos pagan mal, nosotros vamos a pagar de la misma manera. No, ¿qué nos dice el Señor y cómo debemos comportarnos? Es ahí donde el Señor nos lleva. No podemos hacer estas cosas por nuestra propia voluntad. Simplemente, solamente tomamos guiados todo por el Espíritu Santo, pero guiados, tomados directamente por su mano, por la palabra del Señor. Por eso es lo que encontraba en el verso 23, que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa parte me marca mucho, en la cual debemos pedirle al Señor que todo mi ser sea irreprensiblemente guardado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice espíritu, alma y cuerpo, todo mi ser. Entonces debo entregarle, como vuelvo nuevamente a Gálatas 2:20, estoy juntamente crucificado con Cristo. Todo se lo entrego al Señor para que Él lo guarde, ¿cierto? Pero también yo debo ejercer el guardarme. ¿Qué le quiere decir nuevamente? Que no comulgo con el pecado, no comulgo con el vicio, no comparto con personas incorrectas, personas viciosas, drogadictas, mal habladas, malintencionadas. Me guardo para el Señor. O sea, en mí está esa función, ejercer lo que el Señor ha puesto en mí, el querer como hacer, pero ya no hacer lo que hacía antes en el vicio, el alcohol, la mentira, y rodeados de ese tipo de personas, no, para que Él lo que es el Señor, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él mismo nos santifica siempre y cuando usted y yo ejerzamos lo que Él nos ha dicho, porque Él coloca al que queremos hacer, pero en mí está la acción. No hacerlo, no ir a esos sitios, guardarme para que el Señor me santifique en oración, clamor, ayuno, intercesión, en palabra. Y es ahí donde dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo será guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo si obedecemos a la voluntad a través de su palabra. Por eso es cumplir la palabra del Señor, cumplir todo lo que nos manda el Señor para hacerlo con gozo. Pero ahora encontremos, primeramente hablamos amonestaciones. ¿Cuáles son nuestros deberes? Quiero que me acompañe al libro de Hebreos. Miremos lo que nos habla el libro de Hebreos. Miremos el capítulo 13, el 1 al 6. Hebreos 13, 1 al 6. Dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Mire que aquí cuando el Señor nos manda unos deberes, debemos obedecer esos deberes que nos habla el Señor. Pues vuelvo y le recuerdo que el tema es, el Señor coloca el querer como el hacer. Y esos deberes están dentro del querer y el hacer. Cumplir, obedecer. Dentro de esos deberes encontraba yo que debo obedecer lo que el Señor me ha venido hablando. Permanezca el amor fraternal, el amor con las otras personas. De pronto nos han hecho daño nosotros, pedirle al Señor, dame ese amor, Señor, que tú tuviste a través de la cruz del Calvario cuando miraste a tus enemigos con amor. Porque el mismo Señor nos habló que el que te pida, dale. El que te lo niegue, bendícelo, pero también poner la otra mejilla, pero también dice bendecid a vuestros enemigos, y aquí lo dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Cuando el Señor nos guía a hospedar a alguien, hagámoslo en el amor de la dirección del Espíritu Santo. Acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente, y es cuando el Señor nos lleva a orar por algún preso. Pero mire que aquí yo encontraba no tanto los presos físicamente, sino espiritualmente. Hay algunos presos en las cárceles del alma, del corazón, los presos del vicio, del alcohol, la pornografía, la inmoralidad sexual, el engaño, la depresión. Esos, ir a orar también por ellos. Por eso honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. O el matrimonio sin mancilla, o matrimonio acorde a la palabra de Dios.
el hombre fiel a la mujer y la mujer fiel al hombre. Que primeramente esté Dios en este matrimonio, como habla la palabra en el libro de Eclesiastés, el cordón de 3 dobleces. Que quien dirija ese matrimonio sea el Espíritu Santo. Por eso sean vuestras costumbres sin avaricia, contento que lo tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, te dejaré. Recuerda que estamos mirando el tema, este punto acá, que son deberes, pero en mí está la obligación, también está la obediencia, ¿cierto? Contentos con lo que tenemos. Sí, anhelamos más cosas. El Señor nos las puede dar. Y nos las puede dar cuando lo llamamos a la oración, pero no llamando a la avaricia. ¿Por qué el de allá sí tiene y por qué yo no? Pero yo que oro y ese que es un impío sí tiene y yo no tengo. No. Contentos con lo que tenéis. ¿Por qué nos habla acá en esta palabra que contentos? Porque si no usted se amarga, porque el de allá sí tiene, pero es que mire yo trabajo, pero es que yo también oro, le pido a Dios, porque yo hago la obra de Dios y el de allá mire que roba, pero usted solamente preocúpese por lo que Dios le da, no se preocupe por lo verlo los demás, porque en usted ya no habrá paz. Dice, acordaos de esa manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es necesario estar nuestra voluntad, en que el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque Él me guardará, me protegerá, pero también me librará de cualquier adversidad, de lo que quiera hacer el enemigo. Y es que debemos hacer como creyentes, es por el propósito, es por lo que el Señor nos llama a usted y a mí a hacer, pero también debemos ponerlo en práctica, lo que nos habla el Señor aquí atrás de la palabra. Pero miremos ahí mismo también en Hebreos 13, miremos el versículo 20 y 21. Dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de Cristo, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira que aquí el Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra. El Señor sí nos hace aptos para toda buena obra, pero también es el Señor que coloca ese querer como el hacer, pero vuelvo y le digo, en nosotros está ejercer la acción, en hacerlo. Dice, por su buena voluntad, dice, agradándole a Él en todo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué nos habla acá el Señor? Primeramente, haciendo la voluntad de Él, en lo que usted, el Señor, nos ha mandado a hacerlo, pero también en ejercerla, en ejecutarla, acorde a lo que el Señor nos está hablando a través de las Escrituras. Por eso hoy quiero orar por esas personas que de pronto le piden al Señor el querer como el hacer, como que quieren hacer las cosas, pero como que a veces dudan, pero como que el Señor ya le ha hablado, pero aún el temor no los deja avanzar ni evolucionar. Hoy quiero orar por esas personas que todavía están en esa incertidumbre, en esa duda, pero también por personas que todavía el Señor les ha hablado que deben dejar amistades, personas que lo rodean, pero no nos han dejado. Padre, hoy oramos por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, porque tú eres el que colocas el querer como el hacer. Te pedimos, Señor, que podamos entender que cuando tú colocas el querer como el hacer, en nosotros está una acción, ejecutar lo que tú nos mandas a hacer, porque ya está por tu buena voluntad que seamos salvos. Ya somos salvos, porque dice aquí que el Señor ya por fe somos salvos, por haber recibido a nuestro Señor Jesucristo, ya somos salvos. Podemos permanecer con temor y temblor, y con temor y temblor es no hacer las costumbres que teníamos antes. Hoy oramos, Señor, por esas personas que todavía dudan, que todavía están en incertidumbre, porque el Señor les ha hablado del querer como el hacer, pero como que no lo ejecutan, no lo hacen. Hoy oramos, Señor, que entiendan, porque el Espíritu Santo les dé claridad y entendimiento y los lleve a ejecutar el querer como el hacer a partir de hoy. Pero también oramos, Señor, por esas personas que están rodeadas de personas perversas, pero que aún así se dejan contaminar de ellos. Te pido, Señor, darles firmeza, darles convicción y determinación en todo lo que tú has hablado para sus vidas. Oramos, Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, adoración. Oramos por Señor, por este tiempo, para que tú seas llenándonos de ese fuego de alabanza, adoración. Pero oramos, Señor, también por esta maravillosa mujer que va a dar la palabra. Oramos, Señor, dale claridad y dale entendimiento en la palabra para que ellos entiendan el querer como el hacer. Que tú eres el que colocas el querer como el hacer, pero también el querer como el hacer en las ofrendas, los diezmos, para que sean ellos obrando, Señor, tú colocando el querer como el hacer para que ofrenden, pero que también llévalos a ejecutar la acción, ejecutar, dar el diezmo y la ofrenda para tu obra en el nombre de Jesús. Por esa maravillosa mujer tiene esta palabra para estas personas y trae claridad y entendimiento a través de las Escrituras. Continuemos con un tiempo de alabanza, oración, pero quédese porque esta palabra también es para usted. Vamos a darle gracias al Señor ahí donde usted está. Te invito para que exalte y glorifique su nombre, que sea Él obrando en su vida en el nombre de Jesús. A partir de ahora, y que sea usted Dios llevándolo de gloria en gloria, de triunfo, de victoria en victoria. Desde el principio diseñaste un plan, me rescataste antes de yo pedirlo. Encontré tu amor, me diste dirección.
Mi vida tienes en tus manos, Dios. Señor, tu amor no tiene fin, tu amor no tiene fin. Conmigo estás, nada nunca podrá apartarme de ti. Conmigo estás. Vamos y te bendecimos, hermoso, eterno Rey de gloria. Me respondes antes de orar. Camino sabes más de lo que imagino. ¿Quién me apartará de tu amor por mí? Mi esperanza siempre en ti pondré. Mi Dios, tu amor no tiene fin, tu amor no tiene fin. Conmigo estás, nada nunca podrá apartarme de ti. Conmigo estás. Así es, Señor, gracias porque si tu presencia va con nosotros, entonces iremos, así como Moisés, así como Josué. Señor, como dice tu palabra, tu presencia va conmigo. Alabamos y te bendecimos, Señor. Dice su palabra, y aquí yo estoy con vosotros hasta el último día. En mi corazón, en la creación, tú reinas, Señor. En mi corazón, en la creación, tú reinas, Señor. En mi corazón, en la creación, tú reinas, Señor. En mi corazón, en la creación, tú reinas, Señor. Tiene fin, tu amor no tiene fin. Conmigo estás, nada nunca podrá apartarme de ti. Conmigo estás. Así es, Señor, gracias. Santo es tu nombre, amado Rey Celestial. Dice su palabra en Deuteronomio 1, Jehová os haga 1000 veces más de lo que ahora sois. Es la promesa que el Señor nos da para entrar y poseer esa tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Gracias, Señor, porque es una excelente palabra la que tú nos acabas de dar, amado Rey Celestial, y la que viene, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, es un gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes en este tiempo, en este espacio donde pues Dios va a hablar a través de esta reflexión. Primeramente, darles la bienvenida. Segundo, pues orar por aquellas personas nuevas. Y tercero, pues por los recursos y las bendiciones de cada uno de los que hacen parte de la iglesia. Y antes de empezar, pues aclarar que Dios me ha dado en esta reflexión la palabra en Isaías 60. Entonces, bueno, Padre, en este día, Señor, te presentamos este espacio, te presentamos a cada una de las personas que se está agregando. Te pido, Señor, que seas tú hablándonos a través de tu palabra, dándonos claridad, dándonos entendimiento, Señor, y aún por encima que todo lo pongamos por obra.
Oro por aquellas personas que se han estado conectando, oro por aquellas personas nuevas, por aquellas personas que tú les has permitido abrir este link de casualidad o porque alguien los invitó. Señor, yo solo te pido que hables a su corazón, Señor, y que hagas esos cambios, esas transformaciones completas y en plenitud, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Isaías 60 habla de la futura gloria de Sión. Y en el centro de este mensaje me lo daba en el versículo 3. Dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. El pastor nos hablaba acerca de ser iluminares en el mundo, ¿sí? Nos lo hablaba a través de la prédica que le estaba dando. Pero nosotros somos los que, como hijos de Dios, herederos de sus promesas, seguimos esa luz. O sea, vamos a reflejarlo y vamos a hacer pues lo que Él nos ha mandado a hacer. Pero para lo que el pastor nos está hablando, para tener esa claridad y entendimiento, en este mismo capítulo, en el versículo 10 al versículo 12, mire lo que dicen. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré misericordia de ti. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrará de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirve perecerá y del todo será asolado. Dios, en medio también de la palabra que le estaba dando al pastor, nos hablaba de que Dios nos quiere llevar a que no tengamos incertidumbre y duda. Y sabemos que como pueblo de Dios, como iglesia, como escogidos del Señor, como remanente, Dios nos va a llevar a ser cabeza, a ponernos por cabeza. Entonces es lo que Dios ha venido haciendo, es lo que ha venido formando a través de los procesos, a través de las circunstancias, a través de los dolores, bueno, X o Y motivo que el Señor esté utilizando para trabajar en nosotros, es lo que Dios lo está permitiendo para obrar en plenitud en nuestras vidas. Pero entonces también nos hablaba que Dios quiere cumplir y quiere hacer todo lo que Él ha prometido por medio de nosotros o por medio de su iglesia. Vaya conmigo a ese mismo capítulo, al versículo 19 al 22. Dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre. Heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido. Es lo que Dios está haciendo con las generaciones, es lo que Dios está haciendo con nosotros como iglesia. Los cambios, la transformación nos está llevando a esa claridad, a ese entendimiento. Sabemos que la palabra de Dios es un continuo tiempo, o sea, no hay pasado, presente y futuro, porque en Él están sus tiempos y en Él es comprendida pues su perfecta voluntad. Por eso Dios me hablaba de este capítulo de Isaías 60, es lo que Dios ha prometido para este tiempo. ¿Y por qué Dios me lo habla? Porque son las riquezas, es la bendición, no solo física sino espiritual, que Dios quiere darle a su vida, a su familia, a su hogar, a su casa, en lo que usted le estaba pidiendo. Ha sido un proceso de pronto bastante arduo, es un proceso donde Dios ha venido a tener que quebrantarlo como el oro y a tratarlo como también el olivo, porque pues debe ser como aplastado para sacar lo mejor residuo, el mejor producto de sí. Nosotros somos esos hijos de Dios que han sido tratados y procesados por su poderosa mano, por medio del Espíritu Santo, porque Dios viene por una iglesia sin mancha, una iglesia que lo ame, que le sirva y que no ha dejado de doblar rodilla para buscar su nombre y no se ha doblegado ante otros dioses. Entonces Dios me hablaba en Isaías 60, complementando lo que ya el Paz hablaba y de los puntos que daba a través de la palabra, cómo es que Dios quiere darnos esa claridad de entendimiento, porque somos ese Sion, ese pueblo, esa iglesia, ese lugar donde Dios quiere establecerse. Entonces pues no se le haga raro que estén pasando cosas a su alrededor, en la iglesia o en el lugar donde se encuentra. Es porque Dios está orando en reformas, porque Dios viene por una iglesia, no viene por denominaciones, no viene por
pastores o lugares, sino vienes por su iglesia, por su novia, por su escogida. Entonces, gracias por estar hasta este momento. Le pido a Dios que le hable a través de este capítulo, que le dé claridad, que le dé entendimiento, pero sobre todo que lo guíe a toda verdad en ese entendimiento para entender su perfecta voluntad. Dios le bendiga. Recuerde que estamos conectados cada sábado a las 6:30. Comparta este link. Si se lo dio su líder, bueno, compártanlo a más personas que puedan recibir este mensaje, y créanme que así crecerá su iglesia y así haremos todos parte de una comunidad que está en proceso, como la luz de la aurora que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Dios les bendiga.